Eh, para mí no hay espejismo ni, digamos, quimera más grande que la popularidad. Yo siempre digo, la popularidad en Ecuador, la gobernabilidad es como la estabilidad de los alcohólicos, adictos o cualquier adicción. Cuando usted decide vencer una adicción, el especialista no le dice decreto que ya no vas a tomar, fumar, jugar, etcétera, sino que lo vas haciendo de 24 en 24 horas, el famoso un día a la vez. Mi padre era experto en adicciones, de hecho, en una época, él fue director de salud mental de Belice y Jamaica en los 80, cuando la Organización Mundial de la Salud importaba especialistas en salud mental, por eso conozco algo del tema. Entonces, eso es de 24 en 24 horas. Igual es la estabilidad de un gobierno en estos países, no porque, ojo, que el presidente esté mal o bien. Entonces, no hay mayor espejismo que digamos, una popularidad de esa magnitud. Recordemos el caso de Guillermo Lasso, ¿no? Y eso que Lasso tenía, y ahí sí hay que ser honestos, no era humo, era un sustento de gestión. Recordemos esta extraordinaria política pública que a mí no me entra en la cabeza qué pasó después, que fue la vacunación, que de hecho en estos micrófonos lo comentamos en más de una ocasión, o por lo menos contigo entrevistándome. Entonces, no es que sea malo o bueno, pero las popularidades no son el reflejo de cómo puede actuar la gente después, o peor, en un país en el que las cosas pueden variar en un segundo. Esto es Ecuador, no nos olvidemos, obviamente sin demérito del presidente de la República. Entonces, en este contexto, lo que tenemos que plantearnos en principio es, bueno, se viene una consulta popular inmediata, creo que es en abril, si no me equivoco. Supongo que el presidente quiere amortizar esa popularidad, pero también hay que ver los actores que se podrían presentar, los temas, algunas preguntas yo diría que ya están quemadas, ¿no? Algunas ya Lasso lo intentó y bueno, y no le fue muy bien. Así que yo no creo que el reflejo o el sea la popularidad del presidente, sino otro tipo de circunstancias. Sobre las izquierdas, me parece interesante y creo que es necesario, en función de esta tendencia, entender que la lección que les ha dado la derecha, digas lo que digas, la derecha logró, así me diga la gente, no, es que la prensa, es que los grupos de poder, todo lo que tú quieras, pero la derecha ha logrado algo muy interesante, que es hacer de las primeras vueltas su primaria. Y obviamente, como en todos los temas de comunicación política, recordemos que aquí gana el que menos se equivoca y también hay que asimilar ciertos errores, digamos, que ha cometido, digamos, quien ha abanderado a esta izquierda, que ha sido el correísmo, ¿no? Entendiendo, asumo yo, candidatos más por fidelidad que por efectividad electoral, que es un mix de muchas cosas. Cuando un proyecto político es sólido, puedes poner así sea Moreno en el poder y no pasa nada. O sea, mira la cantidad de asambleístas que se le voltearon al presidente Correa en esa época, ¿no? Entonces, si no hubiera habido ese volteamiento o ese camisetazo, probablemente Moreno no hubiera tenido el poder que tuvo. Entonces, en resumen, creo que es importante que la izquierda entienda, y me parece que lo están haciendo actores como Armijos, actores como el mismo Pedro Granja, y obviamente es más fácil un entendimiento con un Pachacutic de Churuchumbi, con el correísmo o las izquierdas, de lo que podrías tenerlo con el Pachacutic de Marlon Santi. Así que a mí me parece positivo y creo que no hay otro camino para retomar desde los movimientos de izquierda que no sea el de la unidad. Habría que plantear el cómo, si es vía, se me ocurre. Yo escuchaba primarias, lo veo complicado porque en Ecuador no están institucionalizadas las primarias todavía. La otra vía podría ser una primera vuelta y un compromiso de respaldos, como lo ha hecho la derecha en los últimos dos procesos, o la otra vía sería una candidatura única, y creo que la idea. Ahora, Osvaldo, lo que sucedió en las últimas tres elecciones es que la derecha tenía un enemigo único y por eso se alineaban todos frente a ese fantasma que representa el Correa y la Revolución Ciudadana. Se invierte ahora la ecuación. Es la izquierda quien tiene un gran rival, digamos, en cabeza de Daniel Noboa por sus números, ¿no? Noboa en teoría es el favorito y cuando tú eres favorito tienes ciertas desventajas también. A ver, yo siempre he pensado o planteaba que en función de cómo le vaya a Noboa, repito, en un país donde todo puede cambiar en menos de 24 horas, en función de cómo le vaya al presidente Noboa,
va a depender mucho la suerte del resto de candidaturas que ya serían accesorias. Por ejemplo, vamos a suponer que Noboa se empodera de la seguridad, por ejemplo. Entiendo yo que las muertes violentas han bajado 28 a 11. Aparentemente eso lo sabremos al cierre del primer semestre del año, ¿no? Ese es un indicador positivo, por poner un ejemplo. Ahí ya el topic de la elección pasada, habría que ver un nuevo topic, ya no tendría razón de ser o de existir. Un Noboa exitoso creo que absorbe una candidatura como la de Sonny Horstner. Ya no tendría sentido una candidatura como la de Otto, si es que ellos lograran una unidad en ese contexto, ¿no? Entonces, más allá de las amenazas, también hay que ver la realidad del país, ¿no? Ha existido desde el gobierno Moreno que hace este giro, recortes en la educación pública, por ejemplo. Cada recorte en las universidades, creo que son 119 millones este año. Tomemos en cuenta también que, hay que ser honestos, Noboa heredó este presupuesto ya ensamblado. Tomemos en cuenta que eso va a aumentar la cifra de los 200.000 chicos que no logran ingresar a la universidad. Eso es gravísimo. Entonces, la izquierda también tiene que deponer intereses. No creo que sea un tema de construir monstruos, sino vivir la realidad que el país está sintiendo en este momento. Un país, digamos, donde ha habido un desmantelamiento de lo público y donde estamos en una luna de miel con Noboa, donde todavía al menos yo no lo puedo descifrar del todo. Fíjate, por ejemplo, el caso de la última crisis con Rusia. A mí eso me llevó a una reflexión donde es lamentable que el principal vocero en un tema político de seguridad nacional sea un mando medio de los Estados Unidos y el embajador de la Federación Rusa. O sea, los dos han sido los voceros más importantes. Eso es impresentable en cualquier país soberano, ¿no? Se les escapó realmente, como dijo Daniel Noboa en esta entrevista con CNN. ¿Sabes que no sabíamos y cuando lo dijeron públicamente nos enteramos y lo detuvimos? ¿O lo querían pasar de agache sin que nos diéramos cuenta? Y realmente más bien le funcionó o nos funcionó de alerta las declaraciones de este embajador. Mira, yo puedo entender que la señora canciller no tenga formación en relaciones internacionales básicas, pero ojo, a ver, al final es un puesto político y nos gusta o no, lo pone el presidente, que es quien dirige la política exterior. Puedo entender que la señora venga del mundo de las aerolíneas, etcétera, etcétera, o del mundo privado, pero en este tipo de cargos, en la conducción, en la ejecución, tú tienes una plana completa de asesores expertos de política exterior en relaciones internacionales, etcétera, etcétera. O sea, es decir, para tomar una decisión de esa magnitud, en teoría, tú tienes gente que te habla al oído, gente que te, ejemplo, yo soy canciller mañana y necesito un informe de un experto en departamento de Rusia, se me ocurre, o el de política exterior, o el de política de Comunidad Europea. Bueno, hágame un informe y me va alguien y me tiene que decir, presidente o canciller, ¿sabe qué? Esto es inviable porque Rusia es nuestro tercer socio comercial, porque tenemos un convenio firmado con los rusos, porque romperíamos la neutralidad, etcétera, etcétera. Alguien te lo dice. O sea, en eso yo que si él es preparado, no es preparado, obviamente tiene que ser preparado, pero son cargos de conducción política. Entonces, a mí lo que me sorprende es que alguien no le haya dicho, o no hay un mail de alguien guardado que diga, a ver, nosotros le avisamos en un informe tal, de fecha tal, las consecuencias de este tipo de decisión. Para suerte del gobierno, este gringo lengua larga, no recuerdo el nombre, se fue porque aquí eso es otro impresionante. Acordemos que el fiscal emérito de la nación, que es el embajador, ¿cómo se llama? Fitzpatrick, no recuerdo, yo soy malo para los... El fiscal emérito, digamos, Fitzpatrick, hace de vocero, y por otro lado viene digamos, este gringo, no recuerdo el nombre, funcionario de cuarto, yo estaba tratando también de recordar el cargo, no lo recuerdo, pero no era la embajada, creo que era algo, bueno, no recuerdo, era el secretario cuarto de la Secretaría de Hemisferio, qué sé yo, pero siendo de vocería, metiendo un problema grave al presidente, y bueno, al final, por la escoba nueva, por el tiempo, digamos, estas cosas, igual esto va minando, la popularidad no es algo eterno, eso se cuida. Tiene que ver con y de alguna forma... O sea, es decir, este tipo de cosas no es el primer gazapo diplomático, había sucedido con el tema de Venezuela unos días antes y también pasó de agache. Entonces, yo no sé si realmente la política internacional hoy por hoy incide en la popularidad. Estamos también en una situación frente al genocidio, voy a decirlo así, con todas sus letras, de Israel en Palestina.
estamos también en una situación muy delicada, nos hemos puesto internacionalmente en una situación muy delicada, pero eso tiene una incidencia en la aceptación, o es muy poca la gente que lo nota, lo percibe. A ver, mira, yo en eso entiendo un poco la posición del presidente y mi posición es total y absolutamente en contra de este genocidio miserable que está cometiendo no el pueblo de Israel, el gobierno de Netanyahu. Y esto es mucho peor, que lo que hacían los nazis, porque por último los nazis tenían un ejército regular, digamos, un ejército regular que les hacía frente, ¿no? Esto es un genocidio con todas sus letras. Pero por otro lado, tomando en cuenta la posición del Ecuador, recordemos que el Ecuador en este momento ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Más allá de un tema de neutralidad o oposición, hay que tener también la posición del Ecuador y también hay que decirlo que en todas sus letras el Ecuador ha votado a favor de todas las resoluciones a favor, digamos, de el cese al fuego inmediato. Ha sido el veto de los Estados Unidos. Entonces, yo puedo entender un poco, yo puedo entender la posición como jefe de Estado. El momento que yo ejerzo la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mi posición en teoría, más allá de neutral o alcahuete, es la posición que tiene que ser dentro del marco de lo que está viendo el mundo en este momento. O sea, puedo entender. Ahora, lo que sí creo que es necesario, y creo que la historia se va a encargar de poner en su lugar, la que yo me enorgullezco, posición que tienen los presidentes de toda América Latina ante este genocidio, como lo hace Lula, como lo hace Petro, como lo hace Arce en Bolivia, como lo hace Boric. La posición de AMLO, y bueno, claro, el lobby judío es muy potente, digamos, en México, más de lo que ustedes imaginan. Pero en todo caso, en el caso del presidente Noboa, entiendo esa posición por la situación que el Ecuador vive como presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso lo puedo entender. Ahora, son cosas que, ojo, no es que la señora María que nos está escuchando en este momento en Monte Sinaí está preocupada por el voto que va a ser el amigo de la Gasca allá en Nueva York, pero son situaciones que van de a poco minando, digamos, y eso se va acumulando, y en un país como el nuestro, insisto, que son tan cortas, son tan endebles, tan frágiles las popularidades, eso te puede afectar. También juega lo que pase del otro lado y un poco cuántos jugadores va a haber en la escena. Entiendo que Henry Cucalón, que lo considero un político del siglo XX, digamos, ¿no? Con lo positivo y negativo que pueda tener eso, el hombre va a correr, por un lado. Entiendo que Topic está ya montando su kiosco, está haciendo un partido, un movimiento. Bueno, no lo vi completo el video, pero en todo caso entiendo que palabras más, palabras menos va a salir también. No sé el caso de Sonejor. A ver, no lo ha confirmado. Lo que presenta ahora y que hizo ruido en redes la semana anterior es un sistema de control, pero de repaso tecnificado de eventos políticos y de la política. Él está ingresando por ese lado de la tecnología. Transforma Ecuador. El día miércoles estará con nosotros contándonos de qué se trata esto. Yo tampoco lo tengo muy claro. Ahora, hay algunas cosas, Osvaldo, acabas de decir algo clave, ¿no? Decías Henry Cucalón, que es un político que, si es que uno se para aquí desde donde pienso yo y que si se puede, un lugar parecido a donde entiendo tú piensas, lo vemos a Henry Cucalón y decimos, bueno, es un caballero, es un tipo que se expresa bien, es una persona construida a nivel político y a nivel académico, y sin embargo acabas de decir algo vital, es un político del siglo XX, es un político formado para esos códigos. ¿Tiene espacio o esperó ya demasiado? Para mí es una incógnita, ¿no? A ver, primero, no termino de entender o de determinar. Se lo voy a preguntar cuando lo vea. La verdad, así no, tengo una amistad de más de 30 años, con todo lo que implica una amistad de tanto tiempo con el señor Cucalón. A ver, no termino de entender, y creo que se lo voy a preguntar, o se lo pregunté directamente el otro día. No termino de entender si se inmoló por Lazo o por el país aceptando el cargo de ministro del gobierno Lazo. Pero bueno, ya fue. Este es un país de memoria corta. Pero sí, es un candidato, o sea, es de los pocos, digamos, en su tendencia que entiende el rol y la importancia del Estado, por poner un ejemplo. Yo lo desasnaría, y no de desasnarlo, sino de desasnarlo. Lo he visto un poco
muy cercano a las ideas de Aznar, versus, claro, esa impresión tengo yo porque yo no lo conozco, conocí a ese brillante hombre de centro izquierda, demócrata popular cristiano, que era él en las aulas universitarias. No lo digo en demérito, no en detrimento, pero sí creo, yo, o sea, obviamente creo que habría que desasnarlo, pero de desasnar, digamos, un poco en esa vía. Pero bueno, creo que es de los pocos que entiende el rol del Estado. Y creo que una carrera política no empieza y termina en una elección. Entonces, ahí hay un cuadro. Y a diferencia del resto digamos, de contendores de su tendencia, no hay una herencia, no hay un suegro, no hay un papi, no hay nada. O sea, Cucalón es un tipo que se ha hecho solo. Eso hay que reconocerlo. Así que, y es un político profesional. Esa sería la palabra en el buen sentido. Yo no lo descartaría al mediano y largo. No sé qué pase. Vamos a ver si los debates son tan incidentes como mucha gente dice. Yo discrepo. Noboa no era Quispe o Moreno. Noboa era un apellido, es un apellido que ha estado los últimos 30 años en la papeleta y representa a la familia a la manera más poderosa del mundo. O sea, no era Fernando Puero o Osvaldo Moreno. Pero al margen de eso, creo que Cucalón es un político profesional y le va a tocar ejercer si es que le interesa lanzarse a la presidencia. Entiendo que sí. Por otro lado tienes a Topi, que sería interesante que nos explique de qué se trata. Y por otro lado, vamos a ver qué surge. Hay que ver qué se construye el correísmo radical, si la elección no se polariza por ese sentido. Y construye, yo creo que tiene opciones. La vicepresidenta, se me ocurre, que es mala palabra decirlo en el gobierno nacional. Claro, la misma chica, muy joven, González. González. Sí, Andrea González, en cambio, yo veo más un proyecto local, yo veo más viable con Andrea González por lo ecologista que es un proyecto local. A mí nadie, no se me ocurre, o no me entra en la cabeza cómo nadie no ha propuesto hacer una consulta ciudadana para salvar los cerros de Guayaquil, se me ocurre. O sea, ahí hay un gran espacio que podría aprovechar, pero lo veo en esa vía, ¿no? Le veo más sustento para un proyecto local que uno nacional, pero bueno, construye. O sea, ¿le ves algo de jugo a la chica González, a la ex candidata vicepresidencial? ¿No? ¿Le ves algo de jugo para política de aquí en adelante? Yo, francamente, desde acá no lo veo, por eso te lo consulto. Yo creo que es digamos, la heredera, digamos, del villavincismo, bueno, no sé cómo se diría. Uno, y dos, dentro de la agenda que maneja, que es interesante, si tú la escuchas hablar 10 minutos o 5 minutos, extraes el anticorrismo radical y escuchas la esencia, digamos, ecologista, que es un nicho que Yacu no tuvo tanto éxito, no lo aprovechó en su momento, pero es una agenda que funciona. O sea, yo te hablo de posibilidades, no de hechos concretos. Cuando alguien me dice, oye, pero Issa, ¿tú crees que sea presidente? No sé si va a ser presidente, pero creo que tiene opciones, y ya hablemos de Issa también. O sea, si yo me voy al estricto ejercicio de mi profesión, de los ingredientes que yo necesito para una campaña electoral, Issa tiene casi 75-80 de nivel de conocimiento. Ya los negativos te los trabajo en el camino, ¿no? Pero en términos concretos, hay muchos Ecuador, pues, ¿no? Claro, yo estaba el otro día a un académico, digamos, no recuerdo el apellido en Políticamente Correcto, un programa de dos grandes amigos que son Carlos Rojas y Claudia Roura. Entonces yo escuchaba que este señor hablaba que casi que Issa no hablaba inglés, ni era de buena familia, que bla, bla, bla. Pero mucha gente, al final, acuérdate lo que decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, al final el señor piensa en función de su realidad. O sea, ojo, no digo que esté bien, pero el tipo finalmente expresó lo que piensa y lo que siente en su realidad, en esa realidad desde un país que existe hasta llegar al túnel de Guayasamín, porque ya la izquierda y la derecha es otra realidad, es otro país que no logran entender. Tanto así que tú no ves un liderazgo de Quito construido desde hace décadas, y lo digo con cariño. Y pasa algo en Guayaquil parecido, ¿sí? Lo que pasa es que me parece que todavía Guayaquil y San Borondón están fusionados. Nadie habla de dividir Guayaquil en diferentes distritos, porque por suerte San Borondón es diferente a Mejía, por decirte. Entonces, yo creo que esa es una opción. Y la diferencia sustancial, porque creo que el Pachacútica anterior fue espectacular en lo electoral. El problema fue en la administración del espacio político, que lamentablemente fue un desastre y se perdieron 500 años de lucha. Pero la ventaja fundamental de este Pachacuti, de Guillermo Churuchumbi y de Issa, es que creo que puede haber un acercamiento con el resto de fuerzas de izquierda, y a algunos les guste o no, una de esas fuerzas es el correísmo. Un correísmo que está muy golpeado. Porque te pongo un ejemplo. Una cosa es que yo venga y te diga, es que se robaron 70.000 millones de dólares. Pero cualquier
letrado en economía, ni siquiera tal un profesional, cualquier estudiante de economía, se pone a investigar y oye, la masa monetaria de Ecuador son 36.000 millones. ¿Cómo alguien se robó 2 años seguidos el doble de todo el dinero que circula en el Ecuador en el sector financiero? El doble del PIB anual, el doble del presupuesto anual, te lo estás llevando, ¿qué? En una mochila, en una maleta. O sea, y no hay rastro, pero eso al final es como lazo con el banquero, al final eso se desgasta. Pero la campaña que tienen ahora en contra de posesionarlos como narcotraficantes, eso es más denso, eso es más peligroso, digamos, es más grave. ¿Ya? Y eso obviamente genera un desgaste porque hay gente que lo cree. ¿Ya? Entonces, yo sí creo que este es un correísmo que está bastante golpeado por esta campaña, digamos, esta operación de declarar a los narcotraficantes, y de alguna forma creo que Pachacuti es esa alternativa o es esa vía también, pero por un lado, ¿ya? No creo que haya unidad de la izquierda sin Pachacuti y mucho menos sin el correísmo. Y ojalá eso lo entiendan, y yo creo que esto va a terminar definido en primera vuelta, si es que hay segunda, pues no. Ojalá lo entiendan, y yo no veo otra manera que las fuerzas de izquierda vuelvan al poder que no sea con una unidad. Y por lo menos el único que le habla abiertamente es Granja. Fíjate que el correísmo, que tenemos los escuadros, que somos perseguidos, que papi tiene que volver, etcétera. Pero si tú te das cuenta, el único que realmente hace de vocero de una unidad que debería existir es Granja. Al resto no. Isa como que asienta la cabeza, pero no lo dice, digamos, frontalmente. Y en un movimiento como el Pachacuti, que su gran hueco para mí son las clases medias urbanas, más allá de las académicas. No tienen una clase media, digamos, como en su momento era Pozo, acuerda del mismo Ricardo en su momento. No veo en este Pachacuti de Isa por el momento voces, digamos, desde las clases medias, especialmente en la costa. Ahora, y desde las clases medias de la sierra, ¿qué pasa? Hace rato no hay un presidente quiteño y hace rato no hay una gran figura nacional quiteña o de los partidos quiteños. ¿Por qué, Osvaldo? A mí me parece que hay una desconexión, pero esto pasa a todo nivel. Cuidado. A ver, hay que leer mucho a Michels y a Robert Michels, que era un politólogo, bueno, sociólogo realmente, que escribió un libro que se llama La teoría de las élites. Esto claro que va condensado o sea, él no inventó el tema, no lo hablaba Mosca, lo hablaba Pareto, pero en el compendio, digamos, de los especialistas que estudian la ciencia política, la teoría de las élites es fundamental. Para mí, la élite nacional, y cuando hablo de la élite, no me refiero a la económica simplemente, no, la élite sindical, la élite académica. Mírate, por ejemplo, el silencio absoluto de llorar, digamos, de la Academia Nacional, en todos los campos. Yo no he escuchado hasta ahora una propuesta en materia de seguridad en la universidad, salvo, creo que ahí se salva la rectora de la Universidad de Cuenca, o de la SUAE, siempre confundo, digo, las instituciones. Sí. Estamos hablando de Maragall Hermida, que hasta ahora ha tenido un rol, si se puede, es el único rol visible de los académicos que tienen a cargo una universidad en este momento. Me parece que es la única voz que ha tenido la academia en este momento tan oscuro para el país. Claro, porque lo digo con cariño y con tristeza, por un lado, con cariño por los cuencanos, por tristeza por el país. Cuenca todavía, gracias a Dios, es el único lugar del Ecuador que no parece el Ecuador. Pero en todo caso, si tú te das cuenta, esa élite académica, esa élite sindical, esa élite periodística, esa élite económica, tiene un gran problema en el Ecuador de desconexión absoluta con lo que está sucediendo con el resto del país. Y Quito es parte de eso. Tienes una élite totalmente desconectada, una élite que te plantea abiertamente, ¿sabes qué? Para que gane Páez hay que dividir Quito en 3 cantones, se me ocurre. ¿Sabes qué? Esa es la élite que está desconectada totalmente con el resto del país y considera que el país llega hasta el túnel de Guayasamín y a la izquierda hay digamos, es la tierra lejana, ¿no? Y ojo, no lo digo en detrimento ni como crítica, sino como una estación terrible a nivel nacional, y eso tiene que ver mucho también con la ausencia de preparación. No dista mucho del tema, digamos, local, pero me parece que la élite política nuestra, criolla local, con todas sus miserias y todos sus errores, es una élite que no está desconectada, por decirte. La de Zamorondón, se me ocurre, versus la de Cumbayá. La de Cumbayá está desconectada con el sur y quiere hacer 2 ciudades. Me parece que la élite de Guayaquil acepta o sirve ese sur, aunque tú lo digas como a distancia, como asistencial, pero no hay una discusión aquí, ¿sabes qué debíamos vivir? Claro, probablemente porque se asentaron en Zamorondón, que es un Miami genérico que se construyó a de Guayaquil. Sin embargo, esto de Quito para mí, y esto se refleja en los liderazgos. ¿De dónde surgen los liderazgos? Tú escuchas la discusión, por ejemplo, entre
entre Daniel Noboa y Correa, el Because He's Nice, etcétera. Ahí tú ves, te das cuenta, me parece que la sal quiteña hay que recuperarla, y no recuerdo un liderazgo, porque lo de Rodas, por más que intentaron montarlo, construirlo, inventarle, simplemente era antinatura, pero lo intentaron, hicieron el esfuerzo. Creo que la Posta se tiró 5 años en hacerlo, pero en todo caso, me parece que esa es la ventaja que tiene la élite de la costa, o por lo menos de Guayaquil, que no está del todo desconectada con los sectores suburbanos. Todavía hay una mínima conexión versus la de Quito, que está, digamos, en otra montaña, literalmente. Institucionales por el solo ejercicio de existir y hacerlo, y tocar las puertas adecuadas y juntarse con las personas adecuadas. ¿Te refieres a la derecha? Me refiero a la derecha quiteña principalmente, ¿no? A esta clase media quiteña que hace presencia en la política, ya vemos, ¿no? Sin un partido fuerte y sin un liderazgo también destacado. Bueno, primero tomemos en cuenta que el Ecuador, al final, los partidos son el reflejo de su realidad. Que a mí me diga, oye, es que las Cortes, me dice, por ejemplo, oye, tenemos que aplicar la pena de muerte o la cadena perpetua. Yo estoy en contra, básicamente porque va a ser tarifarla. No, por ahora. Oye, que tenemos que los partidos políticos, no hay partidos, no tenemos partidos políticos institucionalizados en el Ecuador. O sea, no, en eso yo los entiendo, porque no hay un partido político o partidos políticos para que tú milites, seas un cuadro, te adoctrinen. No hay, es coyuntural, es lo que sale en el noticiero. Entonces, también en parte es un poco el contexto del Ecuador y sobre todo sus instituciones, en el estado en que se encuentran. Y obviamente, y esto es terrible, una ausencia absoluta de conciencia de clase de parte de los sectores populares. Mira, la Clau decía, palabras más, palabras menos, que y alguna vez se lo escuché a García Linera en Bolivia, creo que se lo escuché a Correa, esto que la Clau planteaba de que el sector de la sociedad que tiene mayor, que son los mejores alumnos, digamos, o herederos del marxismo, son las élites económicas, porque nadie tiene mayor espíritu de clase que las clases, digamos, pudientes económicas, algo que no vive en los sectores populares. Y no se trata del resentimiento social, bla, 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 el discurso ya te lo conoce de memoria, sino, y eso yo creo que en parte parece una operación montada para desmantelar universidades, quitar educación, precisamente por eso. Yo, por ejemplo, leía este recorte que ha tenido la educación universitaria. ¿Cómo alguien de la clase media, popular o de la clase media, puede votar por gobiernos que van a recortar la única vía por la cual tu hijo estudie en la universidad? O sea, no. Y en eso escuchaba un influencer, por accidente, no recuerdo el nombre, decía que el mejor invento, digamos, la obra magna, digamos, de la derecha ha sido el pobre de derecha. Entonces, en ese contexto, si tú te pones a analizar, no hay, pues, digamos, un espíritu de clase o una conciencia de clase. Claro, también ve la responsabilidad del otro lado, pues, o sea, con todo respeto a Arauz y su preparación indudable, a la señora González, pero no eran los mejores cuadros. Creo que había mejores cuadros, creo que se están construyendo mejores cuadros. En el caso de Pavel en Quito, con Marcela no tengo claro si es más sobrina de Isabelita que amiga de Rafael, hoy por hoy no tengo claro el caso de ella, pero sí tengo claro que hay cuadros, ¿ya? Entonces tienes el caso de Pavel Muñoz, y también un poco el correísmo está solo, si tú te das cuenta, nadie lo defiende a Correa. Tiene los gags más a veces me parece que Aquiles Álvarez, en su posición de no haber sido militante, defiende más a Correa, digamos, que de lo que pueden defenderlo los alcaldes, los prefectos, y ese tipo de soledades también te desgastan, ¿no? Tú lo ves como loco, tuiteando a un hombre que está con un horario 8 horas mayor, o sea, no debe ni dormir, y no tiene quien lo defienda, o sea, no hay que haga frente a toda esta campaña, digamos, porque al final, si hay una campaña o una operación para declarar una narcotraficante, no solo todo el entorno. Así que vamos a ver qué pasa. La izquierda tiene que ser muchos, como funciona en política, los grandes hombres no solo son reconocidos por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer o lo que dejan pasar, no por omisión. ¿Ya? Yo creo que es el momento de armar una alianza de izquierda, o por lo menos plantear un compromiso para que no se repita el nulo ideológico o alguna situación por el estilo, y también aceptar los errores que han cometido en la historia. Yo creo que el correísmo
así como cometió aciertos, cometió errores, y en base a no repetir esos errores, hay que hacer una gran mesa de todas las izquierdas para efectos de hacer frente a esta situación. Oye, de entre estos errores está esta construcción que tú dices, ¿no? Siempre el golpe lo aguanta Correa, siempre, porque yo te voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en un medio nacional en tiempos de Correa, y ya en los últimos años de gobierno, cuando la cosa se empezaba a complicar un poco y empezaba a calentarse las calles. Recuerdo que en algún momento Correa estaba de viaje y sucedió algo grave en el país, que si no recuerdo mal, era durante el año 2015, las primeras manifestaciones grandes que tuvo que enfrentar. Y nos desgañitábamos llamando a los ministros y ninguno quería hablar. El presidente estaba de viaje. Y durante una semana no tuvimos una voz oficial del gobierno hasta que no llegó el presidente y dijo que era lo que... Y recuerdo haberme planteado exactamente lo mismo que tú planteas, y es ¿por qué lo dejan solo? ¿Por qué el desgaste tiene que ser de él? ¿Por qué no hay una fila? ¿Por qué no hay una barrera que lo proteja? ¿No? Hoy estamos sentados aquí hablando casi 8 años después de esto, Osvaldo. Sigue siendo como un error de nación, quiero decir, un error de la naturaleza en la que se construyó la Revolución Ciudadana, incluso cuando eran gobierno. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, ¿no? Tomemos en cuenta los espacios locales que ha captado el correísmo. Ese fue un fenómeno súper interesante, el resultado de las elecciones seccionales del año del 23, que acaba de pasar, ¿no? Si tú te pones a analizar, muchos de los gobiernos locales, los más grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, las prefecturas más grandes, o sea, de ahí deberían surgir también, digamos, un liderazgo y también una suerte de defensa. Si no es que, no, lo que pasa es que la orden es que no los toquen para que la fiscalía, bueno, pues el que tema morir que no nazca, pues bienvenido a Diana Salazar, la fiscal ayer, pues, ¿no? Entonces, el que tema nacer que no nazca, o sea, México es un gran país, por último, o sea, hay que ser hay que ser valiente en estas cosas. Claro, desde esta silla de analista yo lo puedo ver, sí, pero a mí me parece que la vocería de Correa no es suficiente, y esta operación de Dilgarnes, que son narcotraficantes, lo afecta a todos. Yo nunca veo a Pablo, que claro, tiene sus propios problemas, por ahí creo que hay un tipo que quiere que lo saquen, por no recuerdo los causales, que me parece bastante gracioso, lo que se hace por un like, pero ok, digamos que el tipo tiene su frente, todo lo que tú quieras, pero es un cuadro representativo. Entonces yo nunca he escuchado cuadros representativos como en Azuay, por ejemplo, que tienen todo el poder, en Pichincha, por eso digo, creo que Aquiles, en Guayaquil, sin ser militante, me parece que ha sido más condescendiente o más defensor del presidente Correa. Entonces, ese tipo de situaciones al final desgastan. Pero bueno, querido Fernando, tengo otro medio de comunicación que entender. Quiero, sí, como siempre, agradecerte. Yo sé que ya estás fuera de tiempo.